Acá lo que se muestra, esto es una simulación de la cámara anterior. Acá está el circuito de fluido, que en realidad es la botella de irrigación, la línea de irrigación, y la pieza de mano, que representa la energía ultrasónica, y el circuito de fluido, que está representado por la botella de irrigación, la línea de irrigación, la línea de aspiración y la bomba. Entonces, dos grandes partes tiene un facoemulsificador: la energía ultrasónica, que va a proveer la energía para poder cavitar o para poder destruir el núcleo, y el circuito de fluidos, que lo que va a hacer es remover el líquido y remover las partículas de cristalino que han sido destruidas de la cámara anterior hacia la línea de aspiración. Eso es cómo funciona un facoemulsificador. La siguiente. Bueno, entonces el pedal es muy importante porque a través de este ustedes van a poder, diríamos, manejar la bomba, sea de flujo o la bomba de vacío. Entonces el pedal tiene las siguientes posiciones. La posición 0 es arriba, cuando ustedes no presionan nada, entonces es el punto de reposo. Ahí no pasa absolutamente nada. La posición 1, si ustedes incursionan sobre el pedal, entonces lo único que van a hacer es aperturar la válvula de cierre del drenaje de fluido de la botella hacia la cámara anterior, y eso se llama irrigación, posición 1. Ustedes entran más abajo, presionan hacia abajo el pedal y entran a la posición 2, y en la posición 2 ahí recién va a empezar a funcionar la bomba, sea una bomba peristáltica en unas máquinas o sea la bomba de vacío en las de tipo Bell. Pero la bomba recién empieza a funcionar en posición 2, y al final lo que van a lograr mediante el funcionamiento de la bomba son los dos parámetros, que son el flujo y el vacío. Y si ustedes presionan más el pedal, entran ya en lo que es posición 3 y se libera ultrasonido, de acuerdo a cómo ustedes hayan programado previamente qué tipo de ultrasonido. Si es longitudinal, si es torsional, si es longitudinal pulsado, si es continuo, si es pulso, si es hiperpulso, el que ustedes hayan decidido. Y cuando ya pasan, diríamos, al momento ya emulsificaron los fragmentos del núcleo y van a hacer la aspiración de la corteza, ya solo le dicen a la enfermera irrigación-aspiración, ya básicamente solo hay dos posiciones, ¿no? La 1, que viene a ser igual, se abre diríamos, la válvula que permite el drenaje de fluido de la botella hacia el segmento, hacia la cámara anterior, que es irrigación, y en posición 2, la aspiración. Y eso es claro. La siguiente. Pásame la anterior. Bueno, y les hablaba hace un rato del pedal dual lineal. El pedal, lo que pasa es que la mayoría de los pedales solo excursionan como el pedal de un auto, o sea, en este sentido. El lineal dual es aquel que cuando entran en posición 3, ustedes pueden hacer un movimiento lateral, aparte de presionar, y van a poder controlar acá en posición 3 el ultrasonido independientemente del flujo. Entonces, hablando un poco de los fluidos en sí, la botella de irrigación, ¿cierto? Si ustedes recuerden el gráfico anterior, entonces la botella de irrigación que debería estar representada acá. Entonces, ¿por qué es importante la botella de irrigación? La botella de irrigación, en realidad, lo que tiene es un líquido, ¿no es cierto? Y ese líquido, lo que va a hacer es, ese líquido va a drenar hacia la cámara anterior, va a drenar hacia el ojo, y existe una relación entre la altura de la botella y la presión que se ejerza. Fíjense ustedes, por cada 15 centímetros de la altura de la botella se ejerce una presión de 10 milímetros de mercurio. Claro que esto tiene una relación teórica, estática, pero que esto cambia conforme empieza a funcionar la bomba, empieza a hacer la cirugía. Pero es importante que lo tengan como referencia, ¿cierto? Lo importante es que ustedes ajusten la altura de la botella con la bomba operando. O sea, no tiene sentido que pongan en posición 1, metan dentro del ojo y ahí ajusten la altura de la botella. No, tiene que ser en posición 2, operando. Entonces, si ustedes están en posición 2 y hay un colapso de la cámara, entonces obviamente estamos hablando de que las decisiones están bien hechas, entonces tienen que levantar la altura de la botella o viceversa. Pacientes miopes que tiende a profundizarse la cámara, entonces quizá tengan que bajar la altura de la botella. Pero lo importante es que ajusten la altura con la bomba operando. Y es lógico entender que si ustedes aumentan la tasa de flujo, ¿qué quiere decir? Que si ustedes hacen girar más rápido la bomba,
más fluido va a ser extraído de la cámara anterior, entonces es lógico pensar que al extraerse más fluido, la presión disminuye. Eso es lo que quiere mostrar este gráfico. Fíjense ustedes. Esta es una botella de irrigación que está en la punta del fajo, está dentro del ojo. Entonces acá la presión que se ejerce son 30 milímetros, pero a medida que empiezan a funcionar la bomba, hay líquido de la cámara anterior que se extrae, entonces es lógico que la presión disminuya, ¿no es cierto? Cuando empieza a funcionar la bomba. La siguiente. A ver, la mayoría he visto también que cuando entran a la cámara anterior, ponen la altura de botella, por ejemplo, 90, no van a ser ya de la comunicación, entran a la cámara y entran con 90 de altura de frente, ¿no? O sea, 90 estás dando con una presión bien alta, ¿no? Lo ideal es que uno empiece, baje la altura a 70 y entres y de ahí recién subas la altura, ¿sabes? Ahí recién regular la altura. No debe entrar de frente con 90 o 100 de altura, porque el paciente está haciendo tópica o la tendencia no la han puesto bien, va a sentir un dolor muy fuerte, ¿no? Por el cambio de presión en el ojo. Sí, perfecto. Bueno, entonces, y vamos a hablar ahora un poco de las bombas. Existen varios tipos de bombas, pero básicamente acá solo la mayoría de la charla está en relación a las máquinas de bomba peristáltica. Pero también existen, vamos al flujo peristáltico. Vamos a hablar entonces, ¿qué es una bomba peristáltica? Ya ustedes han escuchado como 10 veces en el transcurso de esta charla y recién vamos a entender qué es una bomba peristáltica. Entonces, este es un gráfico que nos muestra claramente lo que es una bomba peristáltica. Fíjense, en realidad es un tambor, que está representado acá por este círculo, y que tiene varios rodetes. Entonces, y esos rodetes están en contacto con un tubo de aspiración y dentro de este tubo hay fluido. Entonces, ¿qué pasa si rota la cabeza de la bomba? Cada uno de estos, pequeños cilindros van a hacer presión sobre este circuito y van a hacer que el fluido que está dentro de él empiece a circular, ¿cierto? Esa es una bomba peristáltica. Entonces, cuanto más rápido gire esto, obviamente mayor líquido va a circular a través del circuito de la línea de aspiración. Entonces, eso es una bomba peristáltica. Entonces, ¿qué es lo que hace una bomba peristáltica? Regula físicamente el flujo de los líquidos en la línea de aspiración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que el cirujano, o cómo ejerce, qué es lo que hace sobre esta bomba? ¿Cuál es la relación que tiene el cirujano con la bomba peristáltica? Es bien fácil. La relación que tiene es que el cirujano va a poder determinar cuál es la velocidad a la que gira, a la que rota esta bomba. Si esta bomba rota a mayor velocidad, entonces mayor cantidad de líquido va a fluir a través de esta línea, ¿no es cierto? Y si la velocidad de la bomba es menor, obviamente menor líquido va a fluir a través de esta línea. Entonces el cirujano lo que hace es ejercer una velocidad de flujo determinada por medio de la posición predeterminada del tablero y del pedal. Cuando ustedes estén en posición 2 y tienen un control lineal, entonces conforme presionen más el pedal, si tienen un control lineal, la cabeza de la bomba va a ir rotando más rápido hasta llegar a un nivel que ustedes previamente lo setearon en la máquina. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes regulan con la bomba peristáltica? Lo que van a regular es la tasa de flujo. ¿Y qué es el flujo? El flujo es la cantidad de líquido que va a ser removido de la cámara anterior, medido en centímetros cúbicos por unidad de tiempo, por minuto. O sea, la cantidad de líquido que se remueve de la cámara anterior es eso, la tasa de flujo. Y como ustedes entenderán, la tasa de flujo va a ser directamente proporcional a la velocidad de rotación de la cabeza de la bomba. ¿Sí? En otras palabras, si yo le pongo 10 centímetros cúbicos por minuto, ¿será mayor que 30? ¿Me están siguiendo? ¿Será mayor? ¿Qué tasa de flujo es mayor? Ya, eso es lógico pensar. Entonces, si ustedes lo ponen en 30, quiere decir que la velocidad a la que va a rotar la bomba va a ser mayor. Entonces, lo que hacen ustedes con una bomba peristáltica es eso, ejercen un control directo sobre el flujo. La siguiente. Y esa misma bomba peristáltica lo que va a hacer es un control indirecto del vacío. Entonces, todos los vacuumespecificadores que tienen bomba peristáltica no tienen un control directo del vacío. Tienen un control directo solo del flujo y control indirecto del vacío. ¿Y eso qué significa? Vamos a verlo acá. Entonces,
Si ustedes tienen la bomba peristáltica rotando a baja velocidad, no van a producir nada de vacío, absolutamente nada. ¿Sí? Si ustedes, entonces acá fíjense ustedes, la bomba está rotando muy lentamente, entonces lo que van a hacer es en la línea, digamos, en el lado donde se setea o donde se muestra el vacío, casi nada de vacío se produce, con una presión más o menos media. Entonces la bomba está rotando lentamente, saca poco líquido de la cámara anterior, entonces no se produce casi nada de vacío. Pero si ustedes aumentan la tasa de flujo, por ejemplo de 15, se van a 40 o a 45, esta bomba va a empezar a rotar más rápido. Y al rotar más rápido va a sacar más líquido del ojo. Entonces al sacar más líquido del ojo, eso genera un vacío. Y eso es lo que va a mostrar la máquina. ¿Sí? Pero este vacío nunca va a lograr el nivel que ustedes setearon, el nivel máximo, mientras no se ocluya por completo el puerto de aspiración. Y eso es lo que quiere decir esto. Entonces, al aumentar la tasa de flujo, el vacío se produce en la línea de aspiración debido a la resistencia inducida por el puerto de aspiración y por la resistencia inherente al tubo de aspiración. O sea, cuando aumenta la velocidad de rotación de la bomba, se produce algo de vacío por la resistencia inducida por toda la línea. ¿No es cierto? Y es lógico que si la bomba rota más rápido, tiende a producirse un colapso de la cámara. Entonces, si hay una tendencia a eso, tienen que compensar con la altura de la botella. Si tienen una velocidad muy rápida de rotación, van a sacar mucho líquido de la cámara anterior, entonces eso tiene que ser compensado con la cantidad de líquido que ingresa. Entonces, levantan la botella. Inverso. Si está girando muy rápido y ustedes disminuyen la tasa de flujo, entonces existe mucha presión en la cámara porque están sacando menos líquido del que ingresa, entonces tendrían que bajar la altura de la botella. ¿Sí? Eso entonces es el control indirecto. La siguiente. Bueno, ¿y qué pasa entonces si es que existe una oclusión de la punta? ¿Qué pasa si un fragmento de cristalino se pone en la punta del fajo y se obstruyó? Entonces, ¿qué pasa ahí con la bomba peristáltica? Entonces, obviamente la tasa de flujo va a disminuir con el aumento de la oclusión de la punta porque ya el líquido no tiene por dónde pasar. Entonces, obviamente la tasa de flujo disminuye. Y al disminuir la tasa de flujo, el vacío tiende a incrementar. ¿Por qué? Porque la bomba sigue rotando y ya trata de jalar líquido a través de ese pequeño espacio, entonces empieza a generar vacío. ¿No es cierto? Y eso es lo que se muestra acá. Acá la cabeza, la bomba está seteada a 50 centímetros cúbicos por minuto. Como no hay nada de oclusión, casi no se produce muy poco vacío, pero ya hay un fragmento que ocluye, entonces, pero ocluye parcialmente, la tasa de flujo sigue a 50, entonces ya se produce más vacío. Pero solos van a alcanzar el vacío máximo que ustedes setearon en la máquina si existe una oclusión completa de la punta del fajo emulsificador. ¿No es cierto? Entonces el vacío no alcanza el nivel predeterminado en ausencia de oclusión total del puerto de aspiración. Esa es la condición clara. Si no hay oclusión completa, jamás van a alcanzar el vacío máximo seteado. Ahora, cuando ustedes ocluyeron la punta del fajo emulsificador, entonces este vacío va a empezar a elevar, no es que se eleva inmediatamente y al mismo tiempo se va de manera automática, sino que toma un tiempo. Ese tiempo requerido para alcanzar el vacío máximo se denomina tiempo de elevación, o rise time. Es el tiempo de elevación, la siguiente. Entonces, de manera gráfica, fíjense ustedes acá, de manera gráfica, en línea roja está una bomba que ustedes han seteado a una tasa de flujo de 40, en línea amarilla 1,20 y en línea verde 1,10. Si ustedes tienen una tasa de flujo de 40 centímetros cúbicos por minuto y quisieran alcanzar, por así decir, un vacío máximo de 400, nuestra máquina hipotética alcanzaría esto en 1 segundo. Ese sería su tiempo de elevación. Pero si ustedes disminuyen hacia la mitad la tasa de flujo, en lugar de 40 la bajan a 20, el tiempo de elevación va a ser mayor, va a ser el doble. Ya no será 1 segundo, será 2. Y si ustedes una vez más disminuyen la tasa de flujo de 20 a 10, la mitad,